Esto pasó hace 3 años. Era enfermera en el Hospital San Juan, donde trabajaba en turnos nocturnos. Ya conocía ese lugar bien. Pasillos largos, luces parpadeantes y un aire frío me hacían sentir inquieta. Siempre pensé que había algo extraño en el ambiente, pero nunca le di mucha importancia. Sin embargo, nunca he dejado de pensar en ello. Comencé mi turno a la medianoche. Todo estaba tranquilo. El sonido de los monitores era monótono. Esa noche, sin embargo, sentí una tensión diferente en el aire. Revisé los registros de los pacientes. Todo parecía normal. Pero la quietud era extraña y un poco aterradora. Sentía que mi corazón latía más rápido. Alrededor de la 1 de la mañana escuché algo. Eran voces susurrantes. Al principio pensé que era mi mente, pero mientras me acercaba a la habitación de un paciente en coma, los murmullos se hicieron más claros. Eran palabras que no entendía del todo, pero había tristeza en su tono. Me detuve en seco. No sabía si debía entrar o seguir con mi ronda. Caminé hacia la puerta. Mi mano temblaba al acercarse a la perilla. Tal vez estaba exagerando. A veces los pacientes deliraban, incluso en coma. Pero cuando abrí la puerta, todo estaba en silencio. Miré al paciente. Su rostro estaba iluminado débilmente. Parecía tan inmóvil, tan distante, pero algo en su expresión me hizo dudar. Era como si de alguna manera estuviera consciente de mí, de las voces. Las noches siguientes se volvieron una mezcla de ansiedad y curiosidad. Las voces regresaban, más intensas cada vez. Sentía que estaban tratando de contarme algo. A veces, las luces parpadeaban de forma extraña, y juraría que vi sombras moverse en la habitación. Un frío inexplicable recorría mi espalda. Hablar con algunos compañeros no ayudó. Solo se reían y decían que estaba agotada. Tal vez tenían razón, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Una noche, me acerqué al paciente y le pregunté en voz alta si podía escucharme. No sé por qué lo hice. Esperé, sintiendo mi respiración acelerada. Pero no hubo respuesta. Entonces, de repente, el monitor empezó a sonar. Miré hacia atrás y cuando volví a mirar al paciente, su expresión parecía haber cambiado. No estaba segura, pero parecía más vivo. Entonces oí las voces de nuevo. Eran más fuertes, más insistentes. Ayúdanos, decían. Mi corazón latía rápido. No podía más. Pregunté, ¿por qué están aquí? Me di la vuelta, y todo estaba en silencio. No había nadie más en la habitación. ¿Estaba perdiendo la razón? O tal vez esas voces eran ecos de almas atrapadas. ¿Era real? No lo sabía, y eso me aterrorizaba. Una noche llegué con la decisión de hablar. ¿Qué necesitan? Pregunté con miedo. Las voces susurraron una vez más. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Todas las luces parpadeaban. La tensión en el aire era palpable. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que estaba a punto de descubrir algo. Pero entonces, como si alguien hubiera cortado el hilo, todo se detuvo. Las voces se callaron y el frío se adueñó de la habitación. Nunca supe qué pasó esa noche, pero nunca olvidé aquellas voces. Capítulo 2. La siguiente noche volví al turno con una mezcla de ansiedad y determinación. No podía dejar que esas voces me atormentaran. Necesitaba respuestas. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido suave de mis pasos se perdía en la fría oscuridad. Las luces parpadeaban de nuevo, y sentí que la inquietud se acumulaba en mi pecho. Al llegar a la habitación del paciente en coma, me quedé parada frente a la puerta un momento. ¿Realmente quería volver a escuchar esas voces? Pero resolver el misterio era más fuerte que mi miedo. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me observaba. No quería que pensaran que era una enfermera loca. Empujé la puerta. Todo estaba en silencio, pero algo me hizo sentir que no estaba sola. Me acerqué al paciente y lo observé detenidamente. No podía creer que estuviera imperturbable, y al mismo tiempo, sentí que había algo en él que podía comunicarme esa angustia. Me incliné hacia él. «Si me escuchas, por favor, necesito entender», murmuré. De repente,
Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las luces comenzaron a parpadear insistentemente, y antes de que pudiera recuperar el aliento, escuché un susurro claro. «Ayúdanos». Este era el más fuerte de todos. El sonido atravesó mi mente como un grito callado. Mi corazón se aceleró. Con la voz temblorosa repetí, «¿Cómo puedo ayudarlos?». La atmósfera en la habitación se volvió pesada. De la nada, la máquina del monitor comenzó a sonar en un tono de alerta. Miré la pantalla, y vi que los parámetros del paciente comenzaban a fluctuar. En ese instante, comprendí que mis intentos de ayudar habían desencadenado algo. La habitación parecía girar a mi alrededor. Las sombras danzaban en las esquinas, y no estaba segura de si eran mis ojos engañándome, o si realmente había algo allí. Un sudor frío me cubrió la frente, y en medio del caos volví a oír la voz, esta vez más clara. «No estamos solos». Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más. «¿Cómo que no están solos?», pregunté a la nada, sintiendo que mi mente me traicionaba. Las luces parpadearon con más fuerza y el frío se hizo cada vez más intenso. En ese momento, con cada fibra de mi ser, sentí un impulso incontrolable. Sin pensar, busqué en el bolsillo de mi uniforme y saqué mi teléfono. Comencé a grabar. «Si hay alguien aquí y quiero saber su historia, estoy escuchando», dije con un hilo de voz, sintiendo que cada palabra podía ser mi última. Pero de repente, la puerta se abrió de golpe. Me giré y vi a uno de mis compañeros, un enfermero de la zona. Me miró con sorpresa y preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. La conexión se rompió, y las voces callaron de inmediato. «Yo estaba escuchando», balbuceé. Mi rostro ardía de vergüenza. Él frunció el ceño, pero antes de que pudiera contestar, el monitor continuó sonando, y el paciente parecía estar sintiendo una presión creciente en su pecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía ignorar lo que había experimentado. Las voces pidiendo ayuda no eran solo ecos vacíos. Algo estaba sucediendo, algo más oscuro que lo que podía comprender. Mientras mi compañero intentaba calmar al paciente, tomé un respiro profundo. Sabía que no podía volver atrás. La verdad estaba ahí fuera. Solo necesitaba encontrar el valor para enfrentarla. Y con ese pensamiento, una nueva resolución se formó dentro de mí. Mientras la habitación recuperaba su silencio, una pregunta se quedó grabada en mi mente. ¿Cuántas más de esas historias estaban esperando ser contadas? Capítulo 3. La siguiente noche volví a mi turno, pero ya no era la misma. Había algo que me impulsaba hacia la habitación. Las luces parpadeantes que antes me aterrorizaban ahora parecían un llamado. Necesitaba respuestas, y si eso significaba enfrentar mis propios miedos, estaba dispuesta a hacerlo. Mientras me acercaba a la habitación, noté que el ambiente era diferente. Era como si una tensión invisible envolviera el pasillo. Mis pasos resonaban mientras avanzaba, y un escalofrío me recorrió la espalda. Pero la determinación me empujó a seguir. Abrí la puerta de la habitación y, por un momento, todo estaba en calma. El paciente permanecía inmóvil. Me acerqué a su lado y repetí lo que había dicho la noche anterior. «Si me escuchas, por favor, necesito entender». Pero esta vez no hubo respuesta. El silencio era ensordecedor. Miré el monitor. Las líneas se mantenían estables. Pensé que quizás había sido un episodio aislado, un súbito ataque de nervios, pero en el fondo sabía que las voces eran reales. Entonces, decidí jugarme el todo por el todo. Saqué mi teléfono de nuevo, temblando de anticipación, y comencé a grabar. «Estoy aquí, cuéntame tu historia». Entonces algo cambió. Una ráfaga de aire helado atravesó la habitación, y vi cómo la pantalla del monitor comenzaba a fluctuar de nuevo. Algo no estaba bien. «¿Quiénes son? ¿Por qué necesitan ayuda?», pregunté en voz alta, sintiendo cómo mi corazón latía a miles de por hora. Y ahí, en ese instante, escuché la voz nuevamente. «La llave». Era apenas un susurro,
pero resonó con fuerza en mi mente. ¿La llave? ¿Qué llave? Me quedé quieta, intentando comprender. Sin pensarlo, abrí la puerta de la habitación y salí disparada al pasillo. Necesitaba encontrar respuestas. Crucé rápidamente por la sala de enfermería, buscando a alguien que pudiera ayudarme. Pero la mayoría de los colegas estaban ocupados, y no parecía ser el momento adecuado para compartir mi inquietud. Volví a la habitación. La presión en mi pecho aumentaba. La llave, repetí en voz baja, mientras continuaba grabando. No sabía a qué se refería, pero era evidente que tenía que descubrirlo. Sentí que el aire se volvía más espeso, como si el tiempo se detuviera. Estaba a punto de rendirme, cuando un ligero destello captó mi atención. Un objeto brillante estaba al borde de la cama del paciente. Me incliné hacia adelante y lo vi. Una pequeña llave de metal. Mi corazón se detuvo. ¿Era esto lo que había estado buscando? La voz había sido clara. La llave. La recogí sintiendo un escalofrío. Había algo más en ese objeto. Algo que parecía cargar con el peso de secretos olvidados. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el monitor comenzó a sonar violentamente. El paciente se agitaba, y yo estaba paralizada por el miedo. No, murmuré, pero no sabía qué hacer. La habitación se iluminó repentinamente con una luz giratoria, y el aire se volvió casi insoportable. Miré a la puerta, sintiéndome atrapada. Estaba a punto de perderlo todo. Mis manos temblaban mientras sostenía la llave, y me pregunté si realmente había despertado algo que debía haber dejado en paz. Pero antes de que pudiera decidir, una voz resonó en la habitación, clara y urgente. «Abre la puerta». Y ahí fue cuando comprendí que esto era solo el principio. Tenía la llave, pero ¿a qué puerta abriría? ¿Qué pasaría si lo hacía? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, e incluso el aire era casi como un murmullo en mi oído, ansioso por contar su historia. Con una mezcla de terror y curiosidad, decidí que debía saber más. Sin importar las consecuencias, quería descubrir qué secretos estaban escondidos en el hospital. Capítulo 4. La tensión en el aire era palpable. Sostenía la llave con fuerza como si fuera mi única conexión con la verdad. No sabía a dónde ir, pero algo me decía que debía actuar rápidamente. Cerré los ojos un momento, tratando de calmarme. La voz había sido clara, pero los temores resonaban en mi cabeza. «Abre la puerta». Sin pensar salí de la habitación. Cada paso era un eco que retumbaba en mis oídos. Decidí que debía buscar un lugar donde usar la llave, un lugar que pudiera encerrar respuestas. Recordé las historias que había oído sobre una sala de archivo, un depósito donde se guardaban registros antiguos de los pacientes. Tal vez ahí encontraría pistas. Caminé por los pasillos vacíos, la luz parpadeando cada pocos segundos. El ambiente se sentía pesado, como si algo me observase. Tuve que hacer una pausa para respirar. Cuando abrí la puerta de la sala de archivos, el chirrido de las bisagras rompió el silencio. Estaba más oscuro de lo que esperaba, y el olor a viejo y humedad me golpeó. Sin embargo, sabía que debía adentrarme. La sala estaba llena de estanterías repletas de documentos y carpetas. Comencé a buscar a tientas. Cada papel que tocaba me parecía irrelevante, pero la urgencia me empujaba a seguir. Finalmente, me detuve ante una carpeta desgastada. La etiqueta decía, «Pacientes perdidos». Abrí la carpeta y una serie de historias y fotografías se desplegaron ante mí. Eran nombres de personas, algunas con anécdotas espeluznantes. Mi corazón latía con fuerza mientras leía sobre sus vidas, pero algo en mi interior me decía que había algo más. Mi mirada se detuvo en uno de los nombres, Simón Torres. Había una nota al lado que decía, «Desaparecido en circunstancias extrañas». Justo cuando estaba a punto de razonar sobre lo que le había ocurrido a Simón, escuché un ruido detrás de mí. Un fuerte golpe resonó en la sala, y un frío intenso recorrió mi espalda. Me giré y vi que la puerta se había cerrado.
El pánico me inundó. Intenté abrirla, pero se había atascado. No, 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 murmuré, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. La tensión aumentaba, y el aire se hizo irrespirable. Escuché un susurro, pero esta vez no era solo uno. Varias voces se mezclaban, llamándome, llamando a alguien que no podía ver. La llave. Recordé la llave en mi mano, sentí su peso. En ese momento todo cobró sentido. No estaba solo aquí, incluso entre las sombras. Había una conexión. La llave debía servir para algo más que abrir puertas físicas. Miré alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido. Pero estaba atrapada en la oscuridad. Fue entonces cuando un brillo en la esquina de la sala captó mi atención. Me acerqué y vi una pequeña caja de madera, con un candado que parecía encajar con la llave. El deseo de abrir la caja era incontrolable. Respiré hondo y, con manos temblorosas, introduje la llave. Justo cuando giré la llave, el murmullo se intensificó. Era como si las voces comenzaran a reír y llorar al mismo tiempo. El candado chirrió y se abrió. La sensación de inquietud se volvió casi insoportable. Estaba a punto de levantar la tapa cuando una sombra oscura cruzó detrás de mí. Me congelé. Nunca había sentido tanto terror. «Alguien está aquí», pensé. Mi mente gritaba que debía salir corriendo. Pero sabía que había cruzado una línea en esta noche. Ya no había vuelta atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, miré a mi alrededor buscando cualquier señal de movimiento. No estaba sola, y aún así, mi curiosidad me mantuvo en pie. Apreté los dientes y levanté la tapa de la caja, ignorando el miedo que me invadía. Lo que encontrara ahí podría cambiar todo, o podría sellar mi destino en el hospital para siempre. Y entonces, lo vi. Capítulo 5. Lo que vi me hizo dar un paso atrás. Dentro de la caja había una vieja fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a Simón Torres. Su rostro era familiar, pero había algo en sus ojos que me inquietó. Eran ojos llenos de desesperación, como si supiera un secreto que nunca podría compartir. A su alrededor, otras personas trataban de sonreír, pero en sus rostros se reflejaba una sombra. Di un paso más hacia la luz tenue que provenía de la ventana. Los murmullos en mis oídos se intensificaron, convirtiéndose en un coro desesperado. «¡Ayúdanos!», parecían gritar. La fotografía se sentía pesada en mis manos, y casi pude escuchar las voces de aquellas almas atrapadas. ¿Qué les había pasado? Sin poder resistirme, me agaché para ver mejor. En la parte posterior de la fotografía había una dirección escrita a mano. Temía que me pudiera llevar a más preguntas sin respuesta, pero sabía que era un camino que tenía que tomar. En algún lugar de esa dirección tal vez encontraría la verdad. Justo cuando estaba a punto de guardar la foto en mi bolsillo, oí un crujido detrás de mí. Mi corazón se detuvo. La sombra que había visto antes volvió a aparecer, pero esta vez parecía más concreta. Una figura delgada y alta se recortaba contra la luz como si estuviera surgiendo de la oscuridad misma. «¿Quién está ahí?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. El silencio era ensordecedor. Ni siquiera podía escuchar mis propios latidos. La figura se movió lentamente hacia mí. Sus rasgos eran indistinguibles, pero la sensación que desprendía me llenaba de un terror profundo. Era como si estuviera parada en la entrada de un abismo. «No debes estar aquí», susurró una voz áspera. La frase resonó en mí con una claridad escalofriante. Instintivamente, me di la vuelta y corrí hacia la puerta. Golpeé con fuerza tratando de abrirla. «¡Ayuda! ¡Ábreme!», grité, pero el eco de mi voz se convirtió en la risa de las sombras. El aire se volvió más denso, y el olor a humedad se intensificó a mi alrededor. Sentí que estaba atrapada entre dos mundos, la realidad y algo más oscuro. Con la caja aún en mano, volví a ponerme en guardia. La figura parecía acercarse, y cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. Sabía que no podía quedarme ahí. La verdad estaba afuera, al igual que el peligro. Con un último vistazo hacia la figura oscura,
Empujé la puerta y la abrí de golpe. Mi corazón se desbocó cuando el espacio se llenó de luz. Sin mirar atrás, corrí por el pasillo, el canto de voces en mi cabeza resonando cada vez más fuerte. Cuando llegué al final del pasillo, vi un destello de luz proveniente de la sala de debriefing. Allí, esperaba una mezcla de esperanza y temor. Tal vez había respuestas en ese lugar. Tal vez podría encontrar a alguien que entendiera. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar, una mano me detuvo. Giré para ver quién era. Era un enfermero, su rostro pálido y sus ojos cansados. «Tú no deberías estar aquí», me advirtió, y mi sangre se heló en mis venas. No sabía si podía confiar en él. «Escucha, necesito saber lo que ocurrió con Simón Torres», le dije, ansiosa. La sorpresa en su mirada fue seguida por algo más, una sombra de miedo. «Ese nombre no debería ser mencionado», murmuró. «No puedes jugar con esas cosas. Puedes despertar algo que no podrás controlar». Entonces, todo se oscureció de nuevo. La habitación pareció vibrar como si la realidad estuviera a punto de desvanecerse. Sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor, y al igual que antes, sabía que había cruzado una línea. Pero incluso en el caos, estaba demasiado cerca de descubrir la verdad. Mientras caía al suelo, una última imagen de la fotografía atravesó mi mente. Simón. ¿Qué había hecho? Capítulo 6. Desperté aturdida en el suelo, con la cabeza pesada y un zumbido constante en mis oídos. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado por una montaña. Lentamente, levanté la mirada y me di cuenta de que estaba en la sala de debriefing. Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes. «¿Qué pasó?», pensé, tratando de recordar. La figura oscura, las voces, todo parecía confuso. Entonces, vi al enfermero, su rostro aún marcado por la preocupación. Estaba de pie a un lado mirándome con una mezcla de alivio y temor. «¿Te encuentras bien?», preguntó, su voz aún temblando. «No, no estoy bien», respondí, intentando ponerme de pie. «¿Qué ocurrió? ¿Por qué me detuviste?» «Te desmayaste. Estabas hablando de Simón Torres». Su mirada se endureció al pronunciar el nombre. Sentí un escalofrío recorrerme. «No deberías mencionarlo, no aquí. Pero necesito saber, ¿qué pasó con él?». La desesperación me llenaba. No podía dejar que esto terminara así. Necesitaba entender. El enfermero se acercó, bajando la voz. «La historia de Simón es complicada. Lo que pasó no se puede explicar. Es algo que nadie debe recordar, especialmente tú». «¿Por qué? ¿Qué sucedió?». Mi corazón latía ferozmente mientras lo miraba fijamente, intentando hacer que se abriera. «Simplemente, no deberías estar en este lugar. Las cosas que viste, las cosas que oíste, pueden ser peligrosas. Hay secretos que están mejor enterrados». Su tono era grave y lleno de advertencias. Pero mi curiosidad superaba mi miedo. De repente la habitación tembló. Las luces parpadearon violentamente, y el ruido se volvió ensordecedor. Sentí que algo se movía a mi alrededor, como si las sombras tomaran forma. La voz de la figura oscura resonó en mi mente. «No debes estar aquí». «¿Qué está pasando?». El enfermero retrocedió, y en su rostro vi pánico genuino. «Tú lo has despertado. Debes salir de aquí ahora». En ese instante, se escuchó un crujido fuerte, como si la estructura misma del edificio estuviera a punto de colapsar. Instintivamente miré hacia la puerta. El aire a mi alrededor estaba cargado de una energía inquietante. Me levanté rápidamente, dándome cuenta de que no podía quedarme. Algo estaba a punto de ocurrir. «¡Sígueme!», grité, y corrí en dirección a la salida, el enfermero en mi talón. El camino estaba oscuro y lleno de ecos, como si el propio hospital estuviera gritando. Mis pasos resonaban mientras escapábamos del caos que se estaba desatando tras nosotros. «Más rápido», instó el enfermero. Su expresión de terror era contagiosa. Justo cuando alcanzamos la entrada del pasillo principal, vi una sombra moverse en el extremo opuesto.
Era una figura similar a la que había visto antes, pero esta vez tenía una presencia mucho más poderosa, como si supiera que podía elegir a quien podría atrapar. ¿Qué es eso?, pregunté, casi en un susurro. Es un eco de lo que fue, respondió el enfermero, con la respiración entrecortada. Lo que has despertado, no lo comprendes. Simón no es solo un nombre, es un... ¿Qué? Pero no pude escuchar su respuesta. Justo antes de que fuera capaz de procesar sus palabras, la figura oscura se abalanzó hacia mí, y el mundo se volvió un torbellino de sombras y gritos. Entonces, todo se detuvo de golpe. Me encontré de nuevo en un lugar sombrío, un espacio donde las voces susurraban alrededor de mí, llenas de desesperación. Ayúdanos, ayúdanos. Resonaba en un eco constante. Resultaba que la verdad estaba mucho más cerca de lo que había imaginado, y ahora estaba en el centro de todo. La pregunta era, ¿podría enfrentar lo que había despertado? Capítulo 7. Las voces estaban por todas partes. Ayúdanos, ayúdanos. Resonaban en mi mente, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Mi cuerpo se sentía pesado, como si las sombras mismas me estuvieran atrapando. ¿Dónde estoy?, me pregunté, buscando una salida en la oscuridad. De repente, una luz parpadeante se encendió a mi derecha. Corrí hacia ella, la única esperanza en medio de la penumbra. Los susurros se intensificaron, llenos de una tristeza profunda. No te vayas, decían. Me hizo detenerme, pero el miedo me empujaba adelante. Tenía que escapar. Al llegar a la luz, descubrí una puerta entreabierta. Su madera crujía levemente. Con un empujón, la abrí más y entré. Era una pequeña sala con papeles desordenados por doquier y un teléfono que sonaba insistentemente. Me acerqué corriendo, pero el teléfono sonaba vacío, como si nadie estuviera al otro lado. Mis manos temblaban. ¿Debía contestar? Pero el sonido se mezcló con las voces que continuaban llamando. Necesitamos que recuerdes. Resonaba en mi mente. Hice un esfuerzo por concentrarme, intentando forzar un recuerdo, un fragmento de lo que había presenciado. De repente, una figura apareció frente a mí. Su rostro era apenas una sombra. Simón, susurré. Mi voz temblaba. La figura asintió con lentitud. Te han despertado. Su voz era un eco distante, como si viniera de un túnel oscuro. ¿Qué significa eso? ¿Quién eres?, pregunté, luchando contra la creciente ansiedad. Soy lo que quedó de él, la figura dijo. Cuando lo olvidaron comenzaron a borrar partes de nuestra historia. Y en su búsqueda por esconder la verdad, tú has despertado el pasado. ¿Qué verdad?, pregunté angustiada. Aunque tenía miedo, una parte de mí sentía que debía conocer lo que había detrás de aquello. Simón no es solo un nombre. Es un guardián, una puerta a lo que sucedió en este hospital, explicó. Y ahora hay otros que no quieren que recuerdes. En ese instante, un estruendo resonó desde la puerta por la que había entrado. La figura se desvaneció como el humo. El sonido fue como un grito, y volví a entrar en pánico. Sin tiempo para pensar, corrí hacia un pasillo. Necesitaba salir y encontrar respuestas. Mientras corría, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. No están listas, no están listas. Susurraban las voces, y el aire se volvió más denso. Me preguntaba cómo podía haber despertado algo tan oscuro simplemente al buscar respuestas. Al dar un giro brusco en un pasillo estrecho, casi me encuentro cara a cara con el enfermero, su rostro pálido como el papel. «No deberías estar aquí», gritó, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un grupo de sombras emergió de la oscuridad, tomando forma y presión. «Él debe recordar», dijeron al unísono, sus voces resonando como un eco de tormenta. En ese momento supe que lo que había despertado no podía ser ignorado. Mi vida estaba en peligro. ¿Qué quieren de mí? Recuerda, respondió una sombra, estirando un brazo hacia mí.
Debes recordar antes de que sea demasiado tarde. Mis piernas flaquearon y caí al suelo. La incertidumbre nubló mi mente. El tiempo se desvanecía. La figura oscura comenzó a avanzar hacia mí, la boca abierta en un grito mudo. Era ahora o nunca. Tenía que enfrentar la oscuridad y descubrir la verdad antes de que se la llevara todo. Con cada grito y susurro retumbando en el aire, di un paso hacia adelante y grité. Recuerdo. En ese momento, todo se detuvo, y la oscuridad comenzó a retroceder lentamente, como si el conocimiento pudiera liberar las sombras de su prisión. Pero, ¿sería suficiente? Capítulo 8. La oscuridad se retiraba lentamente, pero no de manera uniforme. Había sectores donde las sombras se aferraban con fuerza, como si lucharan por mantenerse en su lugar. Sentí un alivio momentáneo, pero el terror aún estaba presente. Mientras la negrura se desvanecía, alrededor de mí comenzaron a aparecer imágenes fragmentadas, rostros, lugares y flashes de voces. No puedo, murmuré, asustada por lo que veía. Intenté cerrarlos, pero las imágenes eran tan vivas que sentía que estaba experimentando esos momentos, no solo recordándolos. Vi a Simón. Vi su mirada angustiada y sentí su dolor. ¿Era eso lo que debía recordar? ¿Simón? Llamé, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Las sombras estaban retrocediendo, pero el peligro seguía ahí. Escuché un ruido detrás de mí y giré rápidamente, solo para encontrarme nuevamente con el enfermero. Su expresión era una mezcla de preocupación y rabia. ¿Qué has hecho?, preguntó, y el pánico en su voz me hizo retroceder un paso. No lo sé, respondí temblando. Las voces, estas visiones, todo se volvió real. No debías tocar eso, dijo, señalando algo detrás de mí. Cuando me giré vi una luz que brillaba con intensidad, como un faro en la noche. Vete de aquí, corre. Sin pensarlo, retrocedí, tratando de poner distancia entre mí y esa luz. Pero algo en mi interior me decía que tenía que acercarme. Cada paso se sentía como un tira y afloja entre el impulso de huir y el deseo de descubrir la verdad. Empecé a avanzar lentamente hacia la luz, mientras el enfermero gritaba advertencias, pero ya no podía escuchar su voz. Al llegar a la fuente de luz vi algo extraño, un espejo. Era enorme, y reflejaba no solo mi imagen, sino también los ecos de lo que había olvidado. Podía ver fragmentos de momentos pasados, recuerdos de Simón, risas, y un lugar que parecía el hospital, pero en otro tiempo. De repente una imagen se detuvo únicamente en el espejo. Un niño con ojos claros. Mi mano sostenía la suya. «¿Eres tú?», susurré. Era como mirar a mi propia alma. Pero en un instante, la imagen se oscureció y se desvaneció, y sentí que la conexión se rompía. No, por favor», imploré. Intenté tocar el espejo, pero era como si una barrera invisible me separara de esa realidad. Justo entonces escuché los murmullos nuevamente, esta vez más intensos. «Regreso, regreso», resonaban en mis oídos como un canto de sirena. Un giro en el ambiente me hizo centrarme. La oscuridad apretó su abrazo una vez más, mientras el suelo temblaba bajo mis pies. Una sombra se formó detrás de mí, y no era solo un eco. Era algo más. Era una figura conocida. Simón emergió de la penumbra, su rostro lleno de tristeza. «Aún no es el momento de olvidar», dijo antes de ser devorado por las sombras. Mi corazón latía con fuerza. «Simón, espera», grité, pero ya era demasiado tarde. La figura se desvanecía rápidamente. Enfrenté la oscuridad que venía hacia mí. Era real, y con cada fragmento de recuerdo que trataba de aferrarme, era como si el destino de todos los que habían estado allí dependiera de mí. Desesperada grité. «No me detendré». Así, me preparé para enfrentar lo que venía, con una nueva determinación. Pero antes de que pudiera moverme, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me volví, lista para lo que fuese a enfrentar, y vi que alguien más estaba allí. Alguien que no esperaba. Capítulo 9. El aire se sintió denso, como si cada respiración fuese un desafío.
Me di la vuelta y allí estaba ella, una figura familiar, pero extraña a la vez. Era Clara, la niña que había visto en mis visiones. Tenía el mismo cabello rizado y los ojos brillantes. ¿Por qué estás aquí?, pregunté tratando de contener la sorpresa y el miedo. Vine a buscarte, respondió con una voz suave, pero su tono tenía un peso significativo. Tienes que entender. ¿Entender qué? ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? La confusión me inundó y la angustia en mi pecho creció. Clara avanzó un paso, y el brillo en sus ojos se desvaneció por un momento. No hay tiempo. Ellos vienen. La oscuridad no se rendirá fácilmente. Recuerdos perdidos, promesas rotas, todo está conectado. Miré hacia atrás, buscando esa oscura sombra que se acercaba. Quería aferrarme a su presencia, pero el miedo era opresivo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? Clara extendió su mano invitándome a acercarme. Confía en lo que ves. El espejo no solo refleja, también revela lo que has olvidado. Necesitas enfrentar tu pasado para poder avanzar. La idea me aterrorizaba, pero sentí que no tenía otra opción. Acercarme al espejo y enfrentar lo desconocido parecía ser la única forma de seguir adelante, y quería que Simón estuviera orgulloso de mí. Sin pensarlo, di un paso hacia el espejo. La luz brilló intensamente, y de repente, volví a ver fragmentos de mi vida. La risa de Clara, momentos compartidos en el parque, días soleados que ahora se sentían lejanos. Eso es, tienes que recordar, decía su voz, resonando como un eco en mi mente. Mientras el miedo aumentaba, las imágenes comenzaron a distorsionarse. Alguien estaba detrás de mí, una sombra irreal que pareció absorber la luz. No, elige lo mejor de ti, gritó Clara al mismo tiempo que las visiones oscurecían. Sentí una presión en mi pecho y la fuerza de la oscuridad me empujaba hacia atrás. No puedo perderme, grité, aferrándome al recuerdo de Simón y a todos los momentos felices. La voz de Clara se volvió más fuerte, casi un grito. El amor es la clave. Recuerda lo que significa. En ese instante volví a mirar al espejo, y vi más que solo fragmentos. Vi a Simón sonriendo, su luz brillando a través de la oscuridad que intentaba tragárnoslo. Su abrazo me rodeó, y el miedo comenzó a desvanecerse. Por favor, no te vayas, susurré internamente, mientras la sombra se dispersaba momentáneamente, como un susurro en el viento. Los ecos se acallaron y Clara sonrió. Eso es, continúa. Pero su expresión cambió y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Rápido, ahora más que nunca, un grito resonó en la distancia, un lamento que se entrelazó con la oscuridad. Instintivamente, comprendí que algo estaba ocurriendo. La sombra estaba a punto de tomar forma. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo el terror subir por mi espalda. Lo que hemos olvidado también nos persigue. No podemos detenernos, dijo Clara, mientras la luz parecía tambalearse. Necesitas elegir, ahora. Miré una última vez hacia el espejo. Reconocí mis propios ojos y el reflejo de lo que realmente importaba. Voy a recordar. No dejaré que me atrapen, respondí, con la voz llenando la sala, mientras la oscuridad se abría paso detrás de mí. Y así, enfrenté lo que incierto estaba por venir. Pero esta vez, no estaba sola. Capítulo final. La oscuridad comenzó a hacerse más intensa, pero había algo diferente esta vez. Clara seguía a mi lado. Su presencia parecía ser la luz que mantenía a raya las sombras. Recuerda lo que te hace fuerte, susurró, y sentí que podía confiar en esa conexión. No tenía tiempo para dudar. La figura oscura se acercaba con una intensidad amenazante. Cada paso retumbaba en el suelo como un eco de desesperación. Perdiste el tiempo. Este lugar no es para ti, resonó una voz profunda y escalofriante que atravesó el aire. Sin embargo, mientras me enfrentaba a eso, vi a Simón en mi mente, y su sonrisa me dio fuerzas. No soy solo un eco, grité al vacío. Fue como si esos gritos lo retumbasen nuevamente por todas partes. Yo recuerdo.
No permitiré que este lugar me consuma. En ese instante, la presión que sentía en el pecho comenzó a desvanecerse. Clara sonrió, más brillante que cualquiera de las sombras que intentaban atraparnos. Juntas nos acercamos al espejo, y algo en su superficie empezó a cambiar. Me daba cuenta de que no solo reflejaba nuestro miedo, sino también las esperanzas que habíamos tenido. La imagen comenzó a distorsionarse nuevamente, mostrándome escenas de Clara y Simón juntos, jugando y riendo. Sentí que estaba en ese momento. Era un recuerdo lleno de amor y alegría. La figura oscura a nuestro alrededor se detuvo, paralizada. «No puedes cambiar lo inevitable», resonó su voz, pero ya no tenía el mismo poder. «Quizás tú no puedas», dije, con una firmeza que no sabía que poseía. «Pero nosotros, sí, podemos cambiar la historia». Clara asintió, y juntas, extendimos nuestras manos hacia el espejo. Fue como si el tiempo se detuviese. El vidrio tembló antes de estallar en una ráfaga de luces y sombras. La imagen de Simón ahora era más clara, brillando como un faro de esperanza que resonaba con la luz de los recuerdos. La oscuridad comenzó a desvanecerse mientras gritaban voces victimizadas, pero esta vez eran de alivio. Las sombras perdían su forma, como si la luz del pasado las estuviera disolviendo. Mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, el enfermero apareció de nuevo, aún con su rostro pálido, esta vez observando desde una distancia segura. «¿Qué han hecho?» Supe que sus palabras venían de un lugar de horror y asombro. «Lo que teníamos que hacer», le respondí sin dejar de mirar al espejo y a la luz que ahora emitía un brillo palpable. «Estamos aquí, y no vamos a rendirnos». La última sombra fue arrastrada hacia el espejo, liberada por el mismo amor que se había cultivado en este lugar. Escuché risas y murmullos de alegría que ahora se llevaban consigo el vacío, esa negrura que había consumido tanto tiempo y que había intentado enterrarnos. Cuando finalmente la luz envolvió todo a su alrededor, una sensación surrealista me llenó. Había momentos en mi vida que nunca pensé que volvería a visitar. Me llené de gratitud por cada uno de ellos. Sin embargo, en medio de la tranquilidad que comenzaba a apoderarse del lugar, una inquietud creció en mi interior. Aunque las sombras se desvanecieron, sabía que no todas las respuestas habían sido encontradas. Preguntas sin resolver flotaban en mi mente. ¿Era realmente todo esto parte de la lucha del hospital? ¿O había algo más que permanecía oculto, esperando que yo lo descubriera en algún otro momento? La verdad me había liberado, pero también había despertado mi deseo de entender aún más. Mientras observaba al enfermero alejarse, con la sensación de haber dejado atrás un capítulo oscuro de este lugar, sabía que el eco de los susurros todavía resonaba dentro de mí. Salí del hospital con Clara a mi lado, una compañera inexplicable, en una búsqueda incesante de respuestas. El aire fresco chocó contra mi cara, y aunque mi corazón aún latía con fuerza por lo que había vivido, sentí una nueva camada de vida. Tal vez no sabía todo de mí misma ni de este lugar, pero sí sabía una cosa. No estaba sola. ¿Ahora qué?, pregunté, y Clara sonrió con una luz en sus ojos que prometía más aventuras, más misterios por descubrir. Nunca volví a ser la misma, pero exactamente, ¿quién quería regresar a ser?